¿Cómo están? Una vez más, pues con todos ustedes a través de su programa Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Salmo 119 claramente pues nos revela a través de este versículo 105 que la Biblia es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, la palabra de Dios, y lumbrera mi camino. Qué necesario es para nuestra vida entender y responder a este llamado que Dios nos hace, que ella debe ser la lámpara y la lumbrera para que nuestra vida pueda caminar en las sendas de justicia, en la senda de amor. Primeramente hablo de justicia, ¿sabe por qué? Porque de una manera natural somos egoístas. Tú y yo somos egoístas. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Acaso no pretendes tener las mejores cosas para ti? ¿Por qué entonces tú quieres los mejores calzados, la mejor ropa? ¿Por qué quieres alcanzar lo mejor de tu profesión, en tu trabajo? ¿Quieres que te respondan desde el punto de vista de reconocimiento? ¿Por qué llegas a casa y dices pues mi comida, etcétera, etcétera? ¿Por qué la esposa tiene su guardadito para comprarse sus cosas? Porque es de una manera natural. Pensamos en nosotros mismos primero, de una manera, es natural. No estoy hablando cosas que yo soy un fenómeno. Si yo soy un fenómeno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Usted y yo tenemos esa área débil. Usted y yo contamos con esa, podemos decir, ese matiz en la vida, de querer lo mejor. Está bien que queramos lo mejor, pero primero pensemos en lo demás. Pensemos que los demás también necesitan el aprecio, necesitan el amor que yo o usted necesita. Necesitan ser comprendidos, necesitan ser reconocidos, necesitan ser amados, estimados, valorados. Si caminamos en esa dirección, entonces nosotros vamos a estar respondiendo al llamado de Dios de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Se dio cuenta? El primer mandamiento de la ley de Dios es amarás a Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es parecido a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo amarás con efervescencia, lo amarás con estimación, lo amarás con responsabilidad y lo tendrás o la tendrás en alta estima porque ella o él se merece esa alta estima. No porque se lo merezca desde el punto de vista personal, porque nadie nos merecemos lo mejor aquí en la tierra. Somos tan complejos, amigos, somos tan difíciles que nosotros mismos a veces no nos aguantamos. ¿Entiendes? Somos tan complejos. Si es que algo nos merecemos, es porque Él pagó el precio justo de tu pecado y el mío. Él pagó, escúchame bien, si puedo decir la palabra, Él pagó todo lo malo que hemos hecho. Pero necesitamos reconocerlo delante de Él. Necesitamos pedirle perdón por nuestros pecados. Necesitamos reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador, como nuestro único Señor. Y usted lo puede hacer en su casa, usted lo puede hacer en su domicilio. ¿Cómo? Pidiéndole perdón primeramente. Ahí junto a tu cama, de repente al costado de tu cama, solo, doblas tus rodillas. Señor, perdóname mis pecados. Señor, soy tan ácido, tan ácida. Sé que soy de un carácter insoportable. Estoy haciendo las cosas indebidas. Estoy envolviéndome en los vicios, en la chismosería, en los placeres, en los deleites de esta vida. Señor, perdóname. Tienes que decirle de esa manera al Señor. Y al decirle eso, dile, Señor,
te pido que me perdones y que me laves y me limpies con tu sangre preciosa, esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario por mí. Con esa sangre lávame y límpiame, Señor. Y una vez que haces esa oración, le dices también la siguiente oración: Señor, ahora te pido que tú ingreses a mi corazón y me des una vida diferente. Y la tercera conducta agradable y buena que vas a hacer es que todos los días, a partir de ese momento, vas a guiarte bajo esta palabra de Dios. Porque ella es lámpara, ¿entiende? Y es lumbrera para nuestro caminar. Por tanto, no podemos nosotros, escúchame bien, en este valle seco de esta sociedad, digo valle seco de esta sociedad, ¿sabe por qué? Porque espiritualmente la sociedad camina en las tinieblas. La Biblia nos habla que las tinieblas son, escúchame bien, las raíces de maldad, el pecado, la inmundicia del pecado. Y usted sabe cómo se guía en este mundo, bajo la mentira, bajo la explotación, bajo la promiscuidad sexual, el robo, el hurto en todas sus formas, el pandillaje, etcétera, etcétera. Esas son las tinieblas que nos habla el Señor. Este mundo está lleno de tinieblas, pero en esas tinieblas es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera para mis sendas, para mi sendero. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por tanto, yo te animo que tú puedas empezar una vida con propósito, una vida diferente, una vida en la cual puedas tener una relación estrecha con el Dios eterno, con aquel que dio su vida por la tuya y que la dio también por la mía. Amén. ¿Sí? Amén significa así sea. Entonces, la Biblia nos habla, estábamos hablando en el capítulo anterior, que un ángel había visitado a María y le había dicho, y entrando el ángel, en Lucas capítulo 1, versículo 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas 1, 28. Esta expresión del ángel se la dio a María, mientras no nos relata la Biblia específicamente cuál fue la fecha, porque no tenemos fecha, pero sí nos relata la Biblia que antes de quedar encinta, el ángel se le presenta, escúchame bien, pero ella estaba en proceso de matrimonio. Ella estaba separada para el matrimonio. Nos habla claramente que había sido separada para el matrimonio con José. Y aquí la Escritura nos habla de una manera directa cómo es que Dios permite a esta familia de José y de María posteriormente pues ser completamente la cuna de educación para la vida de Jesús. Habíamos hablado en el video anterior o en el tema anterior que tenemos que prepararnos para cumplir la misión que Dios tiene establecida para nosotros en esta vida. Y María y José habían cumplido esa responsabilidad, se habían preparado, se habían esforzado, tenían una plena dedicación con el Dios, porque amigo, amiga, escúcheme bien, un día tú y yo vamos a encontrarnos con Dios. ¿No lo crees? Pues entonces, si no lo crees, ¿cómo es que está escrito aquí? Escúcheme bien, si tú no lo crees, ¿cómo está escrito aquí en la Biblia? ¿Cómo cree usted que está escrito en la Biblia cómo vino Jesús? Y se ha puesto a pensar cómo es que el cumpleaños de Jesús hasta este pleno año se está celebrando. Se ha puesto a pensar, oiga, no hay un cumpleaños de ninguna persona, de ningún ser humano
que se celebre todos los años con tanta pomposidad como la de Jesús. No quiero decir, escúcheme bien, que está bien que con toda esa pomposidad lo celebramos. Pero es como que si el año pasado hubiese nacido Jesús y todos nos preparamos para recibir ese día, recordando que Jesús vino un día a la tierra. No digo que sea el día, escúcheme bien. Ojo, yo te animo que no interpretes mal la palabra de Dios, ni tampoco la palabra de este siervo, de este ministro. No digo qué día, pero sí el mundo reconoce que un día vino Jesús a esta tierra para salvarnos de los pecados que cada uno de nosotros cometemos. Entonces, cada año tú y yo nos preparamos. Bueno, algunos se preparan mal, otros no saben cómo prepararse, y aquellos que estudiamos la palabra nos preparamos para rendirle homenaje, rendirle culto, de adoración y de alabanza, porque un día Jesús vino aquí a esta tierra para salvarnos de los pecados, para rescatarnos a nosotros que nos habíamos perdido. Por ello, te animo, amigo y amiga, tú que estás en estos momentos en sintonía, te animo a que tú hagas una reflexión en tu vida con respecto a cómo estás caminando delante de Dios. Aquí dice la palabra de Dios, y entrando el ángel a donde ella estaba. Si bien es cierto que Dios en el Antiguo Testamento trataba de encontrarse con el hombre a través de los ángeles, esto no era porque Dios no tenía otra manera de hacerlo, escúcheme bien, sino porque las limitaciones que tú y yo teníamos o que ellos tenían, muchas veces no nos permiten casi entender a Dios en su plenitud. Por esta y muchas razones es que Dios le presentaba al hombre este medio para que pueda de una u otra forma desarrollar una vida plena con sentido. En este caso, el ángel visita a María y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, ¿no? Bendita tú entre todas las mujeres. Necesitamos comprender que Dios está atento a nuestra vida. ¿Pero cómo? Si somos millones, sí, pero Él tiene la capacidad, tiene el orden de la vida. Por algo es que Él nos formó y nos hizo desde el vientre de nuestra madre. ¿Sabe? No pretendamos pensar como Dios. No pretendamos ser como Dios, menos todavía. No pretendamos encontrarle una equivocación a Dios. No pretendamos, porque estamos perdiendo el tiempo y es más, estamos ofendiendo su corazón. Si tú estás acostumbrado, pues, de una manera arrogante a hablar mal de la palabra de Dios, a hablar mal de Dios, escúchame bien, te mereces todo el desprecio de parte de Él. Y te mereces todo el desprecio de parte de Él, ¿sabes por qué? Porque no lo respetas. No te das cuenta, amigo y amiga, que solamente es suficiente con que Dios tape ese conducto que lleva el oxígeno a tus pulmones para quitarte la vida. ¿No te has dado cuenta que solamente para Dios es como que ordenar a tu corazón que funcione y de que deje de existir? Deja de ser arrogante, deja de ser grosero, deja de ser pedante delante de Dios, respeta a Dios. Cuando la Biblia nos dice que el primer mandamiento, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, lo que primero tenemos que hacer con respecto a este versículo es respetarlo. Él se merece todo honor y toda gloria. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios omnipotente que hizo este vasto universo, el Creador que te formó y te fundó aquí para que tú vivas aquí en la tierra, que te formó todos los tejidos de tu cuerpo en el vientre de tu madre, que te dio hálito de vida. Respétalo.
deja de botar por tus poros ese orgullo luciferino y reconoce que sin Dios no eres nada. Reconoce que sin Dios no somos nada. ¿Por qué? Porque Él se merece todo honor y toda gloria. Dios, después de Jesucristo, vino a ser el lazo de unión con aquellos hombres y mujeres que creen en Él. Ha sido Él siempre específico en su plan de salvación para la vida de la humanidad. Por eso envió Dios a Jesucristo. Dios había preparado a María y a José para la gran obra redentora de la humanidad. Y esto les daba la gran responsabilidad de cuidarse para ser instrumento de Dios. Agradecemos a Dios por la vida de María, por la vida de José. Hay algo muy importante que debemos comprender con respecto a esto. Escúcheme bien, la Biblia nos habla claramente, si nosotros hablamos del equilibrio y hablamos del punto de vista del sistema de poder dentro de la familia, dentro del hogar, Dios dio una cabeza en el hogar, y la cabeza del hogar es primero Él, segundo es la cabeza del hogar es el padre, y luego es la madre y luego los hijos. Por eso a la mujer le llama el Señor en el Nuevo Testamento que debe someterse a su esposo, y el hombre debe amar a su esposa como ama al Señor, o sea, y debe caminar conforme a la voluntad de Dios dentro de la relación, pero el hombre es la cabeza del hogar. Escúcheme bien. La pregunta es esta: si el hombre es cabeza del hogar, ¿por qué es que se habla más de María que de José? ¿Qué función tuvo José? Escúcheme bien lo que voy a decir. José, un gran caballero, empezando por el hecho de que José vio que María estaba encinta y quiso dejarla secretamente. Empezando por ahí, es que el ángel se le presenta. Es muy importante que que entendamos que así como se le presentó el ángel a María, también se le presenta a José. A María se le presentó diciéndole que ella era muy favorecida y que el Señor estaba con él, por eso es que el fruto de su vientre iba a ser pues el Emanuel, el Dios con nosotros. Pero a José se le presenta: no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, le dice el ángel. Escúcheme bien, el Señor en sueño le dice. Entonces la Biblia nos habla y nos marca estas dos cosas que son importantes y trascendentales. A María se le presenta con el ángel y a José se le presenta en sueños. ¿Por qué a José se le presenta en sueños y a María se le presenta con el ángel? Por dos razones. La primera razón es que nosotros debemos entender que José necesitaba recibir en esos momentos una palabra muy directa de Dios. Y como cabeza, él estaba acostumbrado a que Dios le hablara a través de sueños. Dios se le presenta a José diciéndole: no temas recibir a María por mujer. Ojo, no le dice: José, ten cuidado con lo que hagas. No, no temas. O sea, le ordena Dios a José: no temas, José, no temas. Y a María se le presenta de una manera muy diferente y a través del ángel: salve muy favorecida, le dice. A José le da una orden. Dios, aquellos hombres de familia, quiere tener una relación estrecha con él para darle órdenes, escúchenme bien, órdenes de cómo guiar su familia, de cómo dirigir su familia. Y a la mujer se le presenta expresándole de otra manera el mensaje perfecto de nuestro Padre. Escúchame, esposa, esposo,
Dios nos va a dar a nosotros los caballeros, los hombres de casa, las órdenes necesarias para poder guiar a nuestra familia. Y Dios, de una u otra manera, va a presentarse a nuestra esposa para expresarles las palabras de firmeza, de estabilidad, las palabras de ánimo, de aliento que no le puedes dar tú como esposo a tu esposa. Por eso es que aquí a María le dice, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. El Señor es contigo. ¿Qué pasaba con María? Pasaba muchas dudas, enfrentaba muchas situaciones difíciles. En el tiempo de Israel, escúcheme bien, en el tiempo de María y de José y de María, recordemos que el pueblo de Israel había sido conquistado por el Imperio Romano y estos vasallos romanos, soldados romanos, buscaban a las doncellas para acostarse con ellas. Y me imagino que María y que sus padres de María la escondían a María, la cuidaban a María y vivía en sacrificio constante, que no podía de repente tener relaciones interpersonales María por el hecho de cuidarse, porque Dios había ordenado a sus padres que la cuiden para llevarla un día al matrimonio. Óigame, era muy complejo, muy difícil el estado de Israel en ese tiempo, el estado de las jóvenes en ese tiempo. Entonces, a José se le presenta ordenándole y a María halagándole. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Esposa, es necesario que tú ayudes a tu esposo, si es que no es creyente, a buscar a Dios. Ayuna por él, ora mucho por él, empezando del hecho de que de repente tú fuiste creyente y te casaste con un inconverso, ya tienes culpa y responsabilidad. Pero si tú has venido al Señor después de haberte casado en matrimonio de otra forma, o si tú estás en fornicación, en adulterio, rompe y arranca esa maldición, porque eso es lo que está impidiendo que Dios pueda obrar, Dios pueda tratar tu familia. Tu esposo amado, si es que estás caminando en la gracia de Dios, necesitas buscarle más, necesitas obedecer más la palabra de Dios, necesitas someterte a la Biblia, necesitas responder al llamado. Ojo, cuando digo someterte a la Biblia, no estoy hablando simple y sencillamente de leerla y decir, me voy a cuidar en esto. No, no, no. ¿No? Ponerla en práctica. ¿Cómo vas a ponerla en práctica? Con tu familia, en tu hogar, con tu esposa. Ser amable, ser cortés, ser un siervo en tu hogar, ser el primero que te levantes a adorar y buscar a Dios, y el último en acostarte. No es a la inversa. El estilo latinoamericano es que la mujer se levante primero y que sea la última en acostarse, y que la mujer lave los platos, la ropa y haga todas las cosas. ¿Y tú qué haces? Escúchame, hombre, varón, tienes que reconocer que Dios te dio una ayuda idónea, no una esclava. Empieza por ahí. No, dice, yo cumplo la palabra, cuidado. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Yo sé que tú tienes un trabajo, y gloria a Dios por el trabajo que tienes y posees, amigo, perdón. Gloria a Dios por el trabajo que posees. Dios te ha enriquecido, Dios te ha honrado con el trabajo que tienes. Y tú no vas al trabajo y estás todos los días pues en las labores diarias de tu trabajo sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Tú trabajas y esperas fin de semana o cada quincena o en algunos casos cada mes y recibes un salario por el trabajo que haces. ¿Qué salario le das a tu esposa por el trabajo que hace por ti y por tus hijos? Empieza por allí. Escúchame bien. No, pero es que yo no gano mucho. No ganas mucho justamente porque eres un tacaño. Escúchame bien. Eres un cerrado del puño. No quieres soltar. Por eso es que Dios no te otorga. Es más,
Vives una vida enfermiza por cuidar tu dinero. Cuida a tu familia, cuida a tu hogar, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos, más que las cosas de este mundo. ¿Sabe? Esto se va a quedar aquí. Solo son elementos que Dios nos ha otorgado en esta vida para que podamos desarrollarlo y para poder disfrutarlo y permitir que los nuestros lo disfruten. No es para endiosarlos. Si tú eres una persona que te ufana porque lo que has conseguido, oiga, no has conseguido nada. Si es que no te ama tu esposa, tus hijos, como te gustaría que te amen, no has conseguido nada. Más bien al contrario, estás perturbando. O eso que dices tú que has conseguido está perturbando que tú puedas amar más a Dios y después a los tuyos de una manera horizontal. Por ello, necesitamos entender que a Dios tenemos que adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestra mente. Pero a nuestros prójimos, como a nosotros mismos, empezando de nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, ¿estás amándolos como es debido? ¿O eres simple y sencillamente una persona malhumorada, arrogante, grosera, pendenciera? Una persona que actúa de una manera ligera, que no te importa los sentimientos de los demás. Estás descontento por algo y atropellas a quien encuentras en el camino. Escúchame, ten cuidado. Son personas con sentimientos, con emociones. Y así como Dios nos permite dar estos elementos para cuidarlos porque cumplen una función en la vida nuestra, Dios también nos permite darnos a nuestra familia para cuidarlos, para protegerlos, porque cumplen una función también en la vida nuestra. Ahora, no por el hecho de que cumplen una función, sino porque son parte de nuestra vida. Nosotros no podemos caminar de una manera, escúchame bien, estable sin ellos. Tu esposa, la Biblia nos dice claramente con respecto al esposo y la esposa que nos dará la ayuda idónea. En otras palabras, lo que nos quiere decir el Señor es que lo que a ti te falta lo tiene tu esposo o lo tiene tu esposa. Dígame usted es tan bruto, es tan cerrado de la mente que lo que usted necesita lo desecha. Pues eso es lo que hace con su esposa. Eso es lo que hace con su esposo. Usted llega a ser una persona tan orgullosa, tan soberbia, que no valora aquello que necesita para su vida. O sea, en otras palabras, usted desecha lo que necesita. Oiga, usted es un bruto entonces. Usted está mal de la cabeza entonces. No, amigo. Tenemos que valorar, tenemos que entender que Dios nos ha permitido un hogar, una familia, nuestra esposa, nuestros hijos, el esposo que Dios te ha dado, para que tú primeramente tengas el alto concepto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te permitió en esta vida tener una familia, tener un hogar, para cubrir las áreas de tu vida que ellos hacían falta. Y bueno, le damos la gloria y la honra al Señor por ello. Yo le agradezco a Dios, alabo a Dios, adoro a Dios por la vida de mi esposa, porque ella cumple una función muy importante en mi vida. ¿Sabe? Hay cosas muy importantes en la vida nuestra. ¿Algún día usted le engañó a su esposa? No estoy hablando, escúcheme bien, no estoy hablando de una actitud promiscua en el hogar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una mentira, las mentiras que usted dice de repente en la vida, las mentiras piadosas, ¿no? En algún momento usted le ha mentido a su esposa y la ha mirado a la cara. Escúcheme bien, ella no sabe que le ha mentido, pero hágase a partir del día de hoy, hágase usted o tenga en bien
darse ese motivo para corrección de su vida. Vaya donde su esposa y dígale una mentira y mírela a su cara. Pero mírela a su cara. Va a darse cuenta que Dios a través de ella va a decirle muchas cosas. Lo primero que va a decirle, mentiroso. Claro que ella no lo va a expresar. Pero ¿por qué se dan esos misterios? Es que tú y ella son una sola carne, amigo. Es que tú y ella en el compromiso del matrimonio hicieron un pacto delante de Dios y son una sola carne. Usted le miente a su esposa y Dios va a redarguirle el corazón y cuando se encuentre frente a ella, Dios mío, es como que si Dios mismo lo estuviese mirando o como que si Dios mismo la estuviese mirando a usted, mujer, si es que también anda en situaciones de capricho, de soberbia, de altivez, y por ahí anda purulando, haciendo cosas indebidas. Entonces, Dios nos unió en matrimonio con nuestra esposa, en el caso de los varones, con su esposo, en el caso de las mujeres, ¿para qué? Para cuidarnos, para afirmarnos, para establecernos, con un fin y un propósito. Estamos hablando de María y José. José y María, Dios los había preparado para formar una familia. Pero ya había un plan y un propósito establecido para ellos. ¿Y sabe cuál era el plan y el propósito? Criar a Jesús para que sea el Salvador de nuestra vida, ¿sabe? Si usted estuviera en el lugar de José y de María, Dios mío, yo no sé cómo sería la vida de José y de María, no lo sé. Pero yo me imagino rectos, firmes, seguros, con la ley de la palabra de Dios, cuidadosos en todo sentido de vida, porque estaban con el Mesías criándolo. Ellos no podían decir una mentira porque de repente, papá, ¿me estás mintiendo? Mamá, ¿qué estás diciendo? Escúcheme, no sabemos, esto no lo dice la Escritura, pero estamos hablando del niño. Dice la Biblia que el niño crecía físicamente y en sabiduría. ¿Se imaginan vivir con Jesús? Y a la edad de 3 años expresarte cosas que tú no habías escuchado a la edad de 30, 35 años. ¿Te imaginas el niño Jesús ahí diciéndole a su mamá, mamá, ¿engañaste a mi papá? ¿O papá, engañaste a mi mamá? Así como se lo dijo en algún momento cuando tuvo 12 años, ¿no sabes que en las cosas de mi padre tengo que estar, María? Interesante, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que él no le faltó el respeto, sino más bien que ella había alterado el plan correspondiente a Jesús aquí en la tierra. Entonces, démosle la gloria y la honra al Señor, pero tengamos cuidado. Esposo, esposa, usted cumple una función aquí en la tierra. De repente usted diga, pero yo no voy a traer al niño Jesús, porque el niño Jesús ya estuvo aquí en la tierra. Pero sí trae a sus hijos, que tiene que guiarlos, conducirlos bajo la palabra de Dios, que tiene que guiarlos y dirigirlos bajo la oración constante, esposo, esposa, amada, bajo la oración constante, bajo la sabiduría de Dios, bajo la responsabilidad de caminar en la verdad y no en la mentira, bajo la responsabilidad de ser personas honestas y responsables para poder guiarnos en esta sociedad desde el punto de vista honorable para la gloria y honra de Dios. ¿Cuál es el camino que está siguiendo? ¿Cuál es la dirección que ha tomado usted? ¿Ha tomado en cuenta que allí en casa tiene hijos que lo están siguiendo? ¿Ha tomado en cuenta, amado esposo, que sus hijos, escúcheme bien, son como esponjita, que todo lo que usted está haciendo los está alimentando? Y cuando ellos lleguen a la pubertad o a la adolescencia, simple y sencillamente ellos van a hacer lo que usted les enseñó. ¿Ha tomado en cuenta eso?
¿Ha tomado en cuenta, ama de casa, que si usted está mintiéndole a su esposo, está haciendo cosas indebidas, su niña está aprendiendo eso de usted? ¿Ha tomado en cuenta eso? Si no lo ha tomado en cuenta, escúchelo hoy y enmiende sus caminos. Escúchelo hoy y empiece a caminar conforme a la palabra de Dios. Escúchelo hoy y empiece a ser responsable de acuerdo a lo que Dios ha establecido dentro de la familia, dentro del hogar, guardando el respeto, primeramente a la cabeza que es la familia, que es el hombre, poniendo las cosas en el orden divino desde el punto de vista de las leyes, obedeciendo usted las leyes primeramente. Segundo, haciendo respetar a sus hijos las órdenes y las leyes del hogar, de la familia. Y tercero, pues, caminando con honestidad y con gratitud a Dios. Amado, amada, si nosotros empezamos a desarrollar este estilo de vida en nuestra familia, en nuestro hogar, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Vamos a tener hijos frondosos que el mañana nos van a dar frutos, frutos de justicia, frutos de bendición. Yo quiero compartir con usted este momento y decirle: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. La única que nos va a llevar hacia la dirección correcta para poder desarrollarnos en la vida desde el punto de vista con efectividad, para alcanzar y lograr los objetivos de nuestra familia, los objetivos para nuestros hijos, los objetivos de una manera personal en esta sociedad, la única es la palabra de Dios. ¿Sabe, amigo y amiga? Sin la palabra de Dios no somos nada. Sin la palabra de Dios que nos guíe, escúcheme, nosotros vamos a ser presa fácil de conceptos equivocados, de corrientes que se perfilan en este mundo y de acciones desde el punto de vista de inmoralidad y de deseos pecaminosos que van a afectar la vida nuestra y la vida de nuestra familia. Quiero terminar diciéndote a ti, padre y madre de familia, no depende de los hijos, depende de ti como padre, depende de ti como madre, que des primeramente el ejemplo. Hay algunos padres que escucho y que le dicen a sus hijos: tú busca a Dios. No, somos nosotros los adultos los que tenemos que marcar el camino de nuestros hijos para adorar y buscar a Dios. Quiero orar contigo. Dile conmigo al Señor estas palabras. Padre, gracias por darme la oportunidad de acercarme a ti. Gracias porque tú nos permites, Señor, buscarte en esta hora y escuchar tu palabra, tu voz. Quiero pedirte que me perdones, Señor, por cada actitud, por cada acción que he cometido en mi hogar, Señor, desde el punto de vista que ha alterado las normas, las reglas que tú has establecido para ella misma. Señor, ahora te pido que ingreses a mi corazón y me des una vida diferente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.